Bienvenidos al primer video tutorial SQL Manipulación de datos. Hablaré específicamente acerca de la palabra clave select. Además, realizaremos algunos ejercicios para entender más claramente su función. Para empezar, daremos una breve introducción de lo que significa select. Select sirve para consultar los datos de una base de datos. Para la realización de esta consulta a la base de datos, existe una secuencia de procesamientos dentro de la instrucción select. Para esto, tenemos aquí otras palabras claves que van dentro de esta instrucción. Una de las palabras claves que utilizaremos dentro de la instrucción select es from. From especifica la tabla o las tablas que hay que usar o que se van a usar. Where filtra las filas de acuerdo con alguna condición. Group by forma grupos de filas que tengan el mismo valor de columnas. Having filtra los grupos de acuerdo con alguna condición. Select especifica qué columnas deben aparecer en la salida. Order by especifica el orden de salida. Puede ser descendente o ascendente. De todas las palabras claves que hemos hablado, solo select y from son obligatorias. Las restantes son opcionales. Bueno, para entender un poco mejor lo que hemos hablado anteriormente, vamos a realizar ejercicios. Para realizar nuestros ejemplos, vamos a imaginarnos una escuela de natación donde hay alumnos menores de 6 años. Tenemos aquí la tabla alumno, donde se encuentran los datos personales de cada alumno, donde tenemos número de matrícula, nombre del alumno, apellido del alumno, edad, sexo. Nuestro primer ejercicio, recordemos que select y from son obligatorios, por lo tanto vamos a utilizar estos dos. Vamos a decir que queremos generar un listado de todos los detalles de los datos personales de todos los alumnos. Vamos a recordar también que select seleccionaba las columnas que queremos de las que queremos sacar los datos y from las tablas. La tabla o las tablas. Como nos dice en nuestro enunciado, queremos todos los detalles de los datos personales de todos los alumnos. Esto quiere decir que debemos seleccionar todas las columnas de nuestra tabla. Recordemos que era matrícula, nombre, apellido, edad, sexo. Ahora, ¿de qué tabla queremos sacar esos datos? Pues de nuestra tabla alumno. Esta instrucción nos dice que vayamos a la base de datos y busquemos la tabla alumno y saquemos la información de las columnas, de todas las columnas de la matrícula, nombre, apellido, edad y sexo. El resultado de esta instrucción nos daría la tabla completa. Ahora imaginémonos que no solo tenemos 5 columnas, sino que tenemos 20 o 30 columnas. Sería una pérdida de tiempo el estar enumerando en la instrucción select cada nombre de cada fila. Pero por suerte, dentro del lenguaje SQL hay una forma más rápida de expresar todas las columnas y es utilizando el asterisco. Vamos a ver cómo quedaría nuestra instrucción con esta nueva forma.
En vez de nombrar todos los nombres de las columnas, ponemos asterisco, igual de nuestra tabla alumnos, y vemos que nos va a dar el mismo resultado anterior sin haber escrito cada nombre de cada columna. Con el ejemplo anterior vimos que podemos obtener los datos completos de una tabla. Ahora, imaginémonos que no necesitamos todas las columnas, sino que solo queremos los datos del número de matrícula, el nombre y el apellido. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto con una instrucción select. Pues bien, tenemos la instrucción select y hemos enumerado los nombres de las columnas de las cuales queremos sacar los datos de nuestra tabla alumnos. ¿Qué quiere decir esta instrucción? Que vayamos a la base de datos y escojamos solo las columnas que deseamos. Esta sería la tabla que nos arrojaría esta instrucción. Para nuestro siguiente ejemplo nos vamos a imaginar que solo necesitamos los apellidos de los alumnos. Nuestra instrucción quedaría así. Esto quiere decir que vayamos a la base de datos y solo elijamos la columna apellido de los alumnos. Correcto, entonces hemos visto que hemos podido sacar una sola columna de los apellidos de los alumnos. Pero como vemos aquí tenemos dos apellidos bias y puede ser que uno de nuestros requisitos es que no hayan datos repetidos. En SQL tenemos una palabra clave llamada distinct, que la pondremos al lado de la palabra clave select. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la selección de la columna de los apellidos de los alumnos vamos a eliminar las duplicaciones. Vemos aquí y sería así el resultado de esta instrucción. Antes de terminar este video tutorial, quisiera hacer un repaso de lo que hemos visto aquí. Recordemos que hablamos de las palabras claves from, que especificaba la tabla o las tablas que hay que usar. Where filtraba las filas de acuerdo con alguna condición. Group by formaba grupos de filas que tengan el mismo valor de columna. Having filtra los grupos de acuerdo con alguna condición. Select especifica qué columnas deben aparecer en la salida. Y Order by especifica el orden de salida. Trabajamos con una tabla alumno donde estaban los datos personales de los alumnos. Con esta tabla hicimos ejercicios con las palabras claves select y from, en las cuales pudimos ver que podíamos seleccionar todas las columnas de nuestra tabla, algunas de ellas o una sola. Utilizamos también el asterisco al lado de select, que era para publicar todas las columnas de una tabla, es decir, una tabla completa. También trabajamos con la palabra clave distinct, que nos hacía que eliminemos los datos repetidos. Recordemos, ¿no? Habíamos elegido el apellido del alumno y con distinct eliminamos la repetición de los datos. Bueno, con esto terminamos el primer video tutorial de manipulación de base de datos de SQL. Espero que haya sido un video tutorial claro para ustedes y nos vemos en el siguiente.